estática por siguiente salto, y la inciso B, que es por interfaz de salida. Y la dinámica está compuesta por varios protocolos. El primero, bueno, hay muchísimos. El primero es RIP, el segundo es OSPF, el tercero es EIGRP, hay un cuarto que se llama IS, y honestamente son los únicos que yo conozco, pero sé que hay más, ¿no? Pero estos son los que yo he aplicado tanto en mis clases como en mi vida profesional. Bueno, todos los que estoy marcando aquí, los van a ver en si se van a comunicaciones, la siguiente asignatura de redes se llama redes de área amplia, y ahí verían todos, ¿sí? En este curso yo nada más les voy a dar lo básico de estático, ¿sí? Pero repito, todos los verán después. Ok, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Primero vamos por las formas, estática y dinámica. ¿Qué diferencia hay? Estática, la estática es la mejor, digamos, la mejor para una cosa, pero la peor para otra. ¿A qué me refiero? La mejor, ¿por qué? Porque nosotros, con nuestro cerebro, definimos las rutas y las programamos. O sea, imaginen que yo les digo, a ver, por ejemplo, yo vivo en Nesa. Para llegar a la ESIME, pues tengo que, si me voy en transporte, tengo que tomar un transporte hacia el metro Tepalcates. De ahí sale el metrobús, tomo el metrobús hacia, ay, ¿cómo se llama este metro? Coyuya, y de Coyuya para la ESIME, transborda, ¿no? En el metrobús. Es decir, yo estoy programando la ruta que va a seguir, que tengo que seguir para llegar a la ESIME. Y les pregunto, con esa ruta que les dije, ¿es seguro que voy a llegar a la ESIME? ¿Sí o no? ¿Sí me escucho? Sí, es seguro, pero lo pueden asaltar. Ah, ok, bueno, no consideramos esas cosas. Pero es seguro que llegue, pues, porque estoy trazando el camino que sigo para llegar. ¿Sí? Es seguro. Seguro me refiero a garantizable que llegue. Asaltado o no, pero voy a llegar. Eso es lo estático. Pero ¿por qué les digo que no sirve para otras cosas? O más bien esa es su ventaja, que yo, mi cerebro pues, define la ruta y la programa. Le digo, ah, bueno, para que llegues a tal lado tienes que hacer una tal. Ok. Y como mi cerebro lo hizo y lo voy a hacer con cuidado, mi cerebro piensa, entonces es seguro el camino. Pero, ¿qué pasaría o qué desventaja tiene esto? Si es una red cualquiera, bueno, programo y demás. Pero ¿qué pasa si esa red es escalable? ¿Qué significa escalable? Después de Pueda crecer. crecer en un futuro. Que puede crecer, ¿sí? Si la red es escalable, es decir, en un futuro corto o mediano plazo pueda crecer, pues otra vez tendría que programar los caminos, porque como la red va a crecer, va a tener nuevos caminos y tengo que programar. Entonces, si bien la ventaja es que será casi 100% confiable mi transmisión de origen a destino, es difícil en cuanto a adaptarla, porque si crece y todo eso, pues está cañón, porque tengo que volver a hacer todo. Entonces, la programación no es difícil, pero conforme la red va creciendo, se hace más compleja. Y tendríamos que estar ahí. Y cada vez que se le modifique algo a la red, cada vez que tenemos que estar actualizando de manera manual. ¿Sí? Entonces,
Sí es casi 100% garantizable, pero es de programación manual y si la red crece tengo que estar actualizando también de forma manual. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a lo estático. En cuanto a lo dinámico, ahí es caso contrario. Es muy útil en redes escalables. Si la red se transforma, se agranda o inclusive si se hace más pequeña, los protocolos de enrutamiento dinámico recalculan las nuevas rutas. No lo tenemos que hacer nosotros. Solitos ellos lo hacen. Pero la desventaja, pues es que no es 100% confiable, porque todo se lo estamos delegando a la máquina. Y las máquinas, pues no piensan. Entonces, no es 100% confiable. O sea, tampoco es que no sirvan, no, pero hay más probabilidad de error. ¿Sí? Un poquito más de probabilidad de error. Repito, no es que no sirvan, sino hay un poco más. ¿Sí? Y bueno, lo estático, hay dos maneras de hacer el estático. Perdón, por siguiente salto o por interfaz de salida. Al siguiente salto a veces le llaman next hop, que es en inglés, ¿no? Siguiente salto. O por interfaz de salida. Vamos a ver ambas con una red muy sencilla, ¿sí? Y la sintaxis. Los protocolos dinámicos no los voy a ver en este curso. Nada más se los menciono, ¿sí? Honestamente, en la práctica real, para redes que sé que son em, escalables, siempre he visto que utilizan protocolos dinámicos. Y para redes pequeñas como un cibercafé, como unas oficinas que tienen la misma estructura física y saben que no va a moverse porque están las mismas puestos de trabajo y no va a crecer más, he visto el estático. ¿Sí? ¿Cuál de los dos es más fácil de programar? El dinámico. Cualquiera de los protocolos dinámicos es mil veces más fácil de programar. Lo más difícil es el estático, pero también así que digamos difícil, no. Pero comparando ambos, digámoslo así, el más difícil es el estático. Pero, repito, es el que la probabilidad de error lo minimiza casi a cero. Y el otro no es que haya una probabilidad de error alta, no, tampoco. Es baja, pero sí más alta que el estático. ¿Sí? La probabilidad de error en los dinámicos sí existe, pero es bajita y aparte es más bajita, digo, un ligeramente más alta que los estáticos, pero aún así sigue siendo bajita, ¿sí? Y es más fácil programarlos, los dinámicos. Bueno, vamos a poner en nuestro escenario, por favor, dos routers y de ellos voy a derivar dos switches y voy a derivar dos PCs de cada switch. Y vamos a conectar. Del router 1 fase del switch y puerto 1 a la primer PC, puerto 2 a la segunda PC. Del faseter de 00 del segundo switch al último del switch, puerto 1 a la primer PC y puerto 2 a la segunda. Y entre switches, ¿de qué capa del modelo OSI son los switches? ¿A qué capa pertenecen? Física. No, ¿cuál física? ¿A cuál capa? A la capa de red, capa 3, ¿sí? Bueno, independientemente de la capa a la que corresponden, son de la misma capa. Para conectarlos entre sí, ¿qué tipo de cable de Cruzado. Cruzado. cruzado? Entonces,
Lo tocamos. Del fast Ethernet 01 del primero al fast Ethernet 01 del segundo. ¿Sí? A ver, y así como está mi red, ¿cuántos dominios IP necesito para esta red en total? Bueno, primero, ¿cuántas subredes hay? Dos. Dos. ¿Por qué dos? Porque tenemos dos switches. Porque hay dos switches y son independientes. Sí, tienen razón. Pero aquí hay tres subredes. ¿Sí? Una por cada switch, y cuando estoy enlazando dos routers, esta es una subred que se le llama subred de enlace. Esta subred de enlace que tengo en mi esquema, ¿cuántos hosts tiene? Es decir, ¿cuántas direcciones le voy a asignar a este enlace? ¿Cuántas? Muchachos, van a hacer que me quede dormido. No lo estoy entendiendo muy bien, profe. Mira, a ver, voy a... con colores. A ver. Ustedes me dijeron, esta es una primera subred y están bien. Perfecto. Luego me dijeron, esta es una segunda subred y también están bien, porque es un switch, ¿no? Y yo les dije que un switch representa una subred LAN. Pero ahorita que ya estamos conectando vean, dos redes LAN separadas por un enlace, esta se convierte en una subred de enlace. Es decir, en toda la red tengo tres subredes. Una por cada switch más la de enlace son tres. Entonces, a ver, esta subred amarilla, ¿cuántas IPs voy a necesitar así como está dibujada? ¿Cuántas IPs voy a necesitar? IPs de host. Necesitaría tres, contando Tres, la del puerto del router y una para cada PC, ¿cierto? La del del router que toca ese color, más una para cada PC. Para el azul, Igual 3. igual tres. Para la rosita, Ahí necesitaría dos. dos. Muy bien. Siempre que ustedes vean un enlace entre routers, es una subred de enlace. Dos hosts. Uno para un extremo y el otro para el otro extremo. Punto. Pero no porque solamente host no deja de ser, más bien sigue siendo una subred. Es una subred independiente a las otras dos. Y también debe tener su ID y también debe tener su broadcast. ¿Sí? Y también su máscara. Igual que la amarilla, igual que el azul. Nada más que la amarilla y el azul tienen equipos terminales. Cuando digo equipos terminales me refiero a los equipos que utiliza un usuario común y corriente que no sabe nada de ingeniería. Una P azul son subredes que tienen equipos terminales. La rosita es una subred que no tiene equipos terminales, pero sigue siendo subred. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, sigue siendo subred. Ustedes ya no piensen como usuarios, ustedes son ingenieros. Entonces, no porque el terminal
No digan, pues eso no es una subred. No, sí lo es, nada más que no tiene equipos terminales. Es una subred técnica, porque sirve para comunicar. No hay equipos terminales ahí. Pero significamos que hay 3 subredes. ¿Cuántos dominios IP necesito? Igual 3. Igual 3. Acuérdense que cada subred debe tener su propio dominio, entonces necesito 3. ¿Cuál? Pues ahorita vamos a elegirlos al azar, ¿no? Para la amarilla le voy a poner 192, 16810 con máscara de 24. Este es el primer dominio que propongo para la amarilla. Para la rosita le voy a poner la 20 con máscara de 24. Y para el azul voy a proponer arbitrariamente ahorita, ¿eh? No hay algo que me diga como. Simplemente que lo que sí elija es que deben ser diferentes. Les pregunto, ¿esos que elegí son diferentes o no? ¿Esos dominios que elegí son diferentes o no? Sí, profe. Porque son de clase C y los primeros 3 objetos no deberían de cambiar y son diferentes. Ok, perfecto. La máscara me abarca hasta el tercer. Pero ya vimos que el tercer octeto lo tienen diferente. Por lo tanto, ya con eso son diferentes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos esto, ¿sí? Vamos a configurar la red. Vamos a poner las direcciones primero, sin enrutar. Y van a ver que va a haber comunicación entre las amarillas con su router, entre las amarillas con las azules con su router, pero entre amarillas y azules no va a haber comunicación hasta que enrutemos. Entonces, primer router, el puerto que va al switch, el Fast Ethernet 0, vamos a ponerle la 10.1. En la rosita, el puerto Fast Ethernet 01 del primer router, le ponemos la 21 y al extremo derecho, la 22. Y el puerto que va hacia el switch le ponemos la 31. ¿Me doy a entender hasta ahí? Sí, profe. Puede ser como ustedes quieran, pero me voy a ir en esa lógica. Entonces entramos al router 1. Le ponemos no, enable, configure terminal y entramos al primer puerto. Interface, Fast Ethernet, 0/0. IP address y quedamos que le iba a poner la 10.1 con máscara, la que es por default, y le doy no shutdown. Cuando dé enter va a aparecer el letrero de que se encendió la interfaz. ¿Problemas hasta aquí? No, profe. Permítanme. Ok, bueno, vamos a salir. Me regreso tantito a mi esquema, vean que se puso verde. Voy con el Fast Ethernet 0, la 21, porque ya pertenece a la subred de enlace. Interface, Fast Ethernet, 0/1. IP address y le ponemos la 192.168.21 con máscara de 255 y le damos no shutdown. Ahí está. Ya terminé. Si se van al esquema,
van a ver que el enlace entre routers sigue estando rojo. ¿Por qué no se pone verde? Porque obviamente me falta el otro extremo para que se ponga verde completo. Voy a mi esquema, miren, sigue con los LEDs rojos, porque no he encendido el otro puerto. Mi comunicación en redes es full duplex, es decir, es de ida y vuelta. Si no está encendido el otro, pues todo el enlace está caído. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Voy a cerrar y voy al otro router. Me voy en orden. Primero voy a programar el Fast Ethernet 01, que sería con la IP 22, y luego el 00, que sería con la 31. ¿Sí? Entonces le pongo no, enable, configure terminal, interface Fast Ethernet 0 diagonal 1, la 192.168.22, con máscara de 255.0. Y ya está. Y le doy no shutdown. Cuando le dé no shutdown, me va a aparecer que el enlace ya está encendido. Me voy a mi esquema y efectivamente ya el enlace entre routers se tiene que ver verde. Bueno, los LEDs, no el enlace. Los LEDs se tienen que ver verdes. ¿Sí? Así es. Ok. Y voy con el enlace que va, perdón, el puerto que va directo hacia la LAN. Y le ponemos IP address 192.168.30.1 con máscara de 255 y le damos un no shutdown y listo. Ahora sí, todo mi esquema, los LEDs se tienen que ver verdes. ¿Me avisan cuando pueda continuar? Adelante. Ok. Bueno, voy a cerrar. Todo está en verde. Les voy a poner IPs a mis PCs. Voy con la primera amarilla y le voy a poner IP 192.168.10.2 porque ya usé la 1, que de hecho lo voy a poner en el gateway, la 10.1. Copio. En la segunda PC le voy a poner la 10.3 y el gateway la 10.1. Si se logran ver mis ventanas de las PCs. Ok, para las PCs azules sería la 32 y el gateway la 31. Para la segunda sería la 33 y el gateway la 31. Listo. ¿Listo?
Listo. Vamos a ver, vean la siguiente experimentación que voy a hacer. Envío un paquete entre PC1 amarilla con amarilla exitosa. Envío paquete entre PC1 azul con PC2 azul exitoso. Borro. Envío paquete a su router y es exitoso. Quiere decir que los paquetes o lo que yo quiera transmitir sí sale de la PC y llega por lo menos hasta el primer router. Envío de esa primer PC o de la segunda, la que quiera, pero ahora me voy al segundo router y es fallido. Obviamente, entonces, si lo hago de PC amarilla a PC azul, pues todavía más es fallido. ¿Por qué falla? Porque no hemos enrutado. Quiero que me contesten. El primer router, ¿cuántas subredes sí conoce? ¿Cuántas sí conoce y por qué? ¿Cuántas, cuáles y por qué? A ver, díganme, según lo que ven en el dibujo. Solo conocería la amarilla y la rosita, ¿Por qué? porque solamente le configuramos eh, a cada quien su gateway. Sí y no. Ok. Sí conoce solamente a la amarilla y a la rosita. ¿Pero por qué? Porque ese router físicamente con un cable está tocando a la amarilla con el cable fase Ethernet 01 y con el 0, digo con el 00 y con el 01 está tocando a la rosita. Pero no hay un puerto conectado de ese router, no hay un puerto conectado a la red azul. Por eso solamente conoce a la rosa y a la amarilla y desconoce ese router, el primer router, desconoce al azul. Misma analogía en el segundo router. El segundo router tiene su primer puerto conectado a la rosita y el otro puerto al azul, por lo tanto las conoce, pero a quien no conoce es a la amarilla, porque ningún puerto del segundo router está conectado a la subred amarilla, es decir, al primer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Cuáles son profe. las conocidas y las desconocidas? Ok, bueno. El enrutamiento estático de las dos, ahorita van a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, pero ya sea cualquier método que elijamos, primero tenemos que identificar las desconocidas para cada router. En este ejemplo, cada router desconoce a una subred. Tenemos que crear un camino virtual. Un camino físico sería con cable, pero el primer router no tiene cable a la subred azul, por lo tanto hay que crearle un camino de tipo virtual. Es decir, el primer router desconoce a una subred, entonces hay que crearle un camino virtual. Si desconociera a dos subredes, hay que crear dos sucesivamente. Igual con este ejemplo, el segundo router solamente desconoce a la amarilla. Por lo tanto, hay que crear un camino virtual a esa amarilla. En cada router hay que crear, en este ejemplo, un camino virtual solamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Cómo lo voy a crear? Primero vamos a hacer el método por siguiente salto. ¿Sí? Imaginen que ustedes están parados en el primer router. Aquí están paraditos. Y quieren ir de la amarilla al azul. No hay un cable físico y no lo va a haber. ¿Cómo le van a hacer para llegar? Bueno, ustedes vamos a usar el next hop. Se llama next hop o siguiente salto porque imagínense usted el primer router, así como estoy señalando mi cursor, y brincan, escuchen cómo lo digo, a la entrada ¿vale? Del segundo router
que sí conoce al azul. Mi destino es la azul. Entonces yo voy a brincar a la entrada del router, a partir de donde estoy, a la entrada del router que sí conoce al azul. ¿Cuál puerto sería? ¿Fase Ethernet 01 o 00? ¿Cuál sería la entrada al router que sí conoce al azul? El 00. A ver, escuchen bien. Están parados ustedes en el router 1, es decir, están a la izquierda, están viendo para el frente, así como están viendo cuál es la entrada del router que sí conoce la subred azul. La del router que conoce la subred azul. El puerto fase Ethernet 0 del segundo router, obviamente. El 01. El 01. Esta es la entrada. El 01 del segundo router estoy hablando, porque ustedes están parados en el primero. Están parados sobre el primer router y están viendo para el frente, pues, para adelante. Y así como están viendo, ustedes la entrada al router que conoce el azul, así como están viendo, es el puerto fase Ethernet 01 del segundo router. Y viceversa, ahora están parados en el segundo router y están viendo cuál es la entrada al router que conoce a la subred amarilla. Pues también es el 01, pero del primer router. El 0, viéndolo desde cualquier posición, es salida del router, no es entrada. Entrada sería si lo viera desde el switch, pero yo estoy diciéndoles que lo vean desde el router. Por lo tanto, los 00 son salidas, no entradas. Son salidas del router. ¿Sí? Si los veo parado desde el router. Si los viera desde el switch, los puertos 00 son entradas y los 01 serían salidas. Pero les estoy diciendo, para el enrutamiento estático, véanlo desde el router. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces hagan de cuenta, gracias, hagan de cuenta que están parados en el primer router y para llegar a la azul van a hacer un brinco, por eso se llama siguiente salto. Van a saltar hacia el puerto 01 del segundo router, porque ustedes llegan con el segundo router y el segundo router ya los va a dirigir a alguna de las PCs que necesitan. Pero primero tienen que entrar a ese router. La salida del router, eso no se puede. Tiene que ser en la entrada. Debemos de estar en el modo de configuración
no. Ahora, ¿por dónde voy a hacer mi brinquito? Ahora del segundo router para ir a la amarilla, ¿dónde hago mi brinquito? ¿Cuál IP tiene ese brinquito? La 21. Así es. Listo, ya está. Esta es la red más sencilla para enrutar, ¿eh? Conforme avanza la complejidad, el programar sí se vuelve no difícil, pero sí tienen que estar súper concentrados, porque con un número que escriban mal, no queda, como lo que me pasó en la sesión pasada, ¿no? Con un número que escribí mal, ya valió. Ahí está. Ahora vean, voy a probar. Comunicación entre PCs. Me dice fallido, pero tengo que volver a resetear ese envío porque como las máquinas o lo que simulamos cuando hay una subred de enlace es que las máquinas físicamente están lejanas. Entonces, pues obviamente a la primera es posible que falle, pero si le vuelvo a dar a este botón rojo, tiene que ser exitoso. Vean, ya es exitoso. Y ahora lo vuelvo a hacer y ya es exitoso. Ahí está. ¿Sí? Vean, pruebo todas contra todas y ya es exitosa la comunicación. Entonces lo que hicimos aquí fue enrutar de manera estática por siguiente salto. ¿Vamos bien? ¿Queda claro lo que hice? ¿Les Sí, profe. funcionó? Sí. ¿Sí? profe. Bueno, aquí es muy importante leer algo. Ujú. ¿Ya vieron el icono de la lupa? Tóquenlo. Y toquen el primer router. Y les va a aparecer ese menú. Elijan Routing Table, el primero. Y les va a aparecer esta tablita. Esta tabla es muy importante saberla leer. ¿Sí se puede ver mi tablita? Sí, profe. Ok, les voy a mostrar cómo se lee. ¿Sí? Bueno, primero, hay una columna que dice Type. Y en mi caso, bueno, para empezar, hay 3 renglones. ¿Sí? Hay 3 renglones. ¿Por qué hay 3? ¿Cuántas subredes tenemos en total en el esquema? 3. 3. Debe coincidir ahí. El número de renglones debe ser el número de subredes. Para empezar. Y eso indica que vamos bien. ¿Sí? Ok. Una vez que ya identificamos que el número de renglones es igual al número de subredes, quiere decir que está bien, porque en la lista, en la tabla, pues están enlistadas todas las subredes. El objetivo es que ese router conozca todo y todo está constituido por 3 subredes, por lo tanto, si aparecen 3 subredes, estoy bien. Si aparecen 3 renglones, perdón, estoy bien. Bueno, primero, ya vieron que hay 2 que dice tipo C. La C viene de la palabra connected o conectado, pues. Es decir, escuchen, las que tienen C van a ser la cantidad de subredes que están conectadas con un cable al router. ¿Es correcto que me aparecen 2 tipos C según el esquema? ¿Está bien? Sí, Sí, está. sí, sí, profe. Sí, tengo 2 subredes, cada una conectada con un cable, ¿no? Entonces, sí es lógico que me aparezcan 2 tipos C. Y hay una que dice S. S viene de la palabra static o estático en español. Pues sí, porque hicimos un enrutamiento estático. Estático quiere decir que hicimos un camino virtual. Y sí, efectivamente, programamos un camino virtual para dirigirme hacia el azul. Vamos bien hasta ahí. Después dice una network y me dice que la primera es de tipo C, la 10.0. Es decir, hay un cable conectada de este router a la 10.0, pues sí. Este cable que sale del puerto Fast Ethernet 00, vean que en la tercera columna me lo dice. Es el puerto Fast Ethernet 00, estás conectada a la 10.0. Con el puerto Fast Ethernet 01 estás conectada a la 20.0. Pero con ningún puerto estás conectada a la 30.0. No sé si me explico hasta aquí.
Efectivamente, del router, primer router, no hay ningún puerto conectado al azul, que es la 30.0. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aquí están estas rayitas. ¿Sí? Sí. Ok. Y vean que después dice next hop o siguiente salto. Para los primeros dos subredes, pues como si hay un cable directo, entonces no hacemos siguiente salto, por eso están estos guiones aquí, estas rayitas. Pero para la tercer subred no tiene ningún puerto físico, pero sí un siguiente salto. Es la 22. Estoy en el primer router, ¿eh? Sí hay un siguiente salto. Entonces quiere decir que estamos bien. O sea, vean la tablita nos refleja todo lo que hicimos, toda la programación que hicimos. Y por último, la columna que dice métrica. Ok. El número que viene después de la diagonal, ignórenlo. Todavía no es momento para que les diga qué significa porque tenemos que ver algo antes. Entonces ahorita ignórenmelo. Solamente vean el primer número, es decir, el que está antes de la diagonal. Para las conectadas, ¿qué dice ese número? 0. Y para la estática, 1. 1. Bueno, ¿qué significa ese número? Ese número se llama distancia administrativa. Así se llama, distancia administrativa. Pero no porque se llame distancia se refiere a una medida de longitud. No, nada que ver. No relacionen, por ejemplo, que digo, de aquí a mi casa, kilómetros. No relacionen. No es ese tipo de distancia. Es una medida de confiabilidad, pero que también le llaman distancia, no sé por qué, pero no tiene nada que ver con una medida de longitud. Esa distancia es una medida de confiabilidad. Y cuando esa distancia vale 0 o lo más cercano a 0, es mejor, porque directamente conectada. Y que los datos o la probabilidad de que haya error es bajita. ¿Sí? Estático vale 1, esa distancia administrativa. Pero, por ejemplo, para los protocolos dinámicos RIP, aquí en vez de 1, si usáramos RIP, diría 120. Si usáramos OSPF, diría 90. Y así sucesivamente. Creo que IGRP es 110. Y así sucesivamente. Repito, entre más cercano a 0, mejor. Vean, el estático es 1, prácticamente está muy cercanito al lado del 0. Entonces está bien, pero se le pone 1, o más bien su distancia vale 1, porque el hecho de que yo haya programado un camino virtual eleva un poquito más la probabilidad de error, porque se lo estoy delegando a la máquina. Pero ¿qué tal si hay un apagón y la máquina se aloca y me mueve todo? Pues ya a eso se refiere con que no es 100% garantizable. Y todavía con los protocolos dinámicos es menos garantizable. No es así que no sirva, pero sí aumenta la probabilidad de error. Cada uno de las formas de enrutar tiene su propio valor. Les digo, estáticos siempre van a haber un 1, porque es lo más cercano al directamente conectado. RIP siempre van a haber 120. OSPF siempre van a haber 90. EIGRP siempre van a haber 110. Es decir, entre esos tres dinámicos, OSPF es mejor, porque el 90 está más cercano al 0 que el 110, que el 120. ¿Sí? No quiere decir que los demás no sirvan, repito, sí sirven, nada más que su probabilidad de errar está un poquitito más elevada. ¿Me explico? ¿Sí se logra entender la tabla? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Y lo mismo para el segundo router, también tendrá su propia tabla, ¿no? El segundo router también la sacamos con la lupa y tendrá su propia tabla. Esta se llama tabla de enrutamiento. ¿Sí?
Entonces, vean, también tiene dos directamente conectadas, porque pues obviamente el esquema no lo dice. Hay un puerto conectado a cada una, a la 20 y a la 30, pero de manera estática a la 10, porque fue el camino virtual que creamos. Entonces, no tiene ningún puerto esa 10, pero sí tiene un next hop. Y su distancia administrativa vale 1, porque es estática. Esa es otra ventaja del estático. Como nosotros con nuestro cerebro estamos programando las rutas, pues es más garantizable que lleguen los datos porque nuestro cerebro sí piensa. Pero los protocolos dinámicos, repito, sí sirven y ayudan de mucho. Sin embargo, la probabilidad de que erren es más alta porque todo se lo estamos delegando a las máquinas. Y pues una más por ciento confiable, ¿no? Pero no quiere decir que no sirvan. ¿Sí? Bueno, ahí está. Esto es enrutar estáticamente por siguiente salto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Voy con el otro esquema. Ahora voy a hacer otra vez estático, pero ahora por interfaz de salida, para que vean cómo se ve. Y les voy a decir por qué elijo uno u otro. Bueno, antes. De esas dos formas, por siguiente salto por interfaz de salida, cuando ustedes vean una aplicación real que utiliza enrutamiento estático, mucho van a ver siguiente salto. Interfaz de salida casi no lo van a ver, pero ahorita yo se los quiero mostrar porque también existe. ¿Y por qué existe? Perdón, ¿y por qué no lo van a ver? Imaginen, nombre, Efren. Imagínense que Efren su casa es la azul y mi casa es la amarilla. Efren, pues voy a establecer la ruta por siguiente salto. Es decir, voy a ir al metro Vivero, al metro, y ya sé que el metro me va a llevar a su casa. Pero yo ya llegué a un punto que ya sé que me va a dejar en su casa. Pero la interfaz de salida, el método de interfaz de salida, dice lo siguiente. A ver tú, Juan, estás en la y quieres ir a la casa de Efren. La ruta es, sal de tu casa. Así me dice a qué metro debo ir para que me deje en la casa de Efren. Pero si interfaz de salida nada más me dice, para que llegue Efren, si salgo de mi casa, sí lograré llegar, pero es más probable que me pierda porque es obvio, ¿no? Solamente sé eso, que debo salir de mi casa, pero no sé más. Entonces, por interfaz de salida, la probabilidad de que un paquete se pierda es más alta, pero funciona. Siguiente salto, ¿sí? Imaginen que yo soy la amarilla, Efren es la azul, y para yo ir a la casa de él, me dice, tienes que ir al Metro Viveros, te bajas en tales, y mi casa es azul, fachada azul. Pues muy seguramente voy a poder llegar. Pero si él me dice, para que vengas a mi casa tienes que salir de la tuya. Pero para empezar me voy a tardar más y es probable que me pierda porque no me está dando mayor dato. A la fachada azul sí, pero ¿cuántas casas de fachadas azules hay? Y nada más me estoy diciendo, para que llegues a mi casa de fachada azul, sal de tu casa. ¿Me explico? Pero también vamos a ver cómo se programa ello. Como tenemos las direcciones IP
CLI, entro, configure terminal. Tenemos que estar en el modo de configuración. Las intermitentes altas. Ponemos IP. El ID que desconozco, estoy en el primer router. ¿Cuál subred, ID de subred desconozco? La 192, 168, ¿qué? 30. 30.0, con la máscara de 255.0. Ahora, ¿qué le poníamos aquí hace ratito? Ah, pues el brinquito, la dirección IP donde iba a brincar. Ahorita le tengo que poner el nombre de la interfaz por la que debo salir. ¿Por cuál interfaz debo salir para llegar al segundo router? Interfaz Fast Ethernet 01. Y le ponemos Interface Fast Ethernet. Interface no, solo Fast Ethernet, perdón. Fast Ethernet 0/1. Y listo. Aquí, en la interfaz de salida, no le pongo dirección IP, solamente el nombre de la interfaz por la que quiero que salga. Ah, pues, si tú estás parado en el primer router y quieres ir a la subred con ID 30.0, tienes que salir por tu puerto Fast Ethernet 01. Imaginen que esta es la puerta de mi casa. Para ir a la casa de Efraín, pues tengo que salir de mi casa. ¿Sí? Eso es lo que les decía. No me dice más. Por eso la probabilidad de que un paquete se pierda es más alta que el método. Y lo mismo hacemos del otro lado. Configure terminal. IP route. Ahora mi destino es la 10.0 con máscara de 255. Y para llegar a esa primera, a ese ID 10.0, casualmente aquí conecté los dos routers. No siempre va a ser así, pero ahorita la salida de ese segundo router para ir a la 10.0 también es la fase Ethernet 01. Entonces le ponemos fase Ethernet 0/1. Listo. Le doy Enter y no tiene que marcar error alguno. Probamos. PCs de una con PCs de otra. Acuérdense que al principio puede fallar un poquito. Vuelvo a darlo y tiene que ser exitoso. Ahí está. Y cada vez que lo haga ya será exitoso. Al principio falla porque las máquinas se acoplan, pero una vez acopladas ya no tienen que fallar. Vean cómo ya directo me dice exitoso, ya no fallan, ya se acoplan. Y las tablas de enrutamiento, vean el primer router. Dice que tiene dos conectados, obvio, hay un cable en cada. Y un estático, obvio, que fue el camino virtual. ¿Alguien me iba a hablar? Ok, el camino virtual, pero vean qué puerto me dice. El puerto fase Ethernet 01, porque lo puse como salida, nada más que estático. Por eso la distancia administrativa vale 1. Y NextHop aquí no hay, porque no utilicé el método NextHop. Utilicé el método interfaz de salida. Pero funcionó la comunicación. No sé si vieron también que cuando hice el envío de paquetes, acoplarse. Es lo que les decía, ¿no? La analogía de mi casa y la de Fren. Si él me dice, ah, tienes que ir al metro tal y bajarte en tal estación, luego vas a tal calle y mi casa es azul, es el número tal, voy a llegar sin problema, rápido, porque eso es NextHop. Pero si él me dice, para llegar a mi casa azul en la calle tal, tienes que salir de tu casa y no me dice más, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay un poquito más de broncas, porque
Si nada más le dijo por dónde salir, pues ellos tienen que ingeniársela. Sí, ¿Sí profe. les funcionó? Sí, profe. ¿Les funcionó? Sí. Perfecto. Entonces, repito, las dos formas sí sirven, pero en la práctica real, la más confiable, segura, siguiente salto. Repito, porque la otra, pues nada más te dice por dónde salir, pero no por dónde meter para llegar. Solamente te dice sal de tu casa, punto. Y en el anterior sí doy todo el detalle. Ah, bueno, tienes que entrar a este puerto y el router, hagan de cuenta que el router es una persona que nos va a decir, ah, mira, papito, tienes que ir por acá para llegar a tu destino. Me lleva. Y en el interfaz de salida, pues yo tengo que ver cómo le hago, ¿no? Para llegar a donde me dijeron. ¿Sí? Entonces, pero los dos sirven. ¿Ok? ¿Problemas hasta aquí? De mi parte no. Ok, voy a crear una asignación en Google Classroom para que me hagan favor de subir este PKT que acaban de hacer. Entonces es redes básicas. En este curso no voy a ver los protocolos de enrutamiento dinámico. ¿Sí? Si se van a comunicaciones, los verán en la asignatura que sigue. Ejercicio 3 le voy a poner enrutamiento estático. Bueno, también no se me preocupen. Este enrutamiento que hicimos es el más difícil en cuanto a programación. Ahorita fue una red pequeña, pero cuando les ponga una red más grande, ahí van a ver que es un poquito más rudo, pero pues en realidad no lo es tanto, ¿no? Simplemente es estar bien concentrados, ver primero cada router cuántas redes conoce y cuántas no conoce, porque respecto a las que no conozca será la cantidad de que tengo que hacer, ¿sí? La cantidad de caminitos que tenemos que programar es respecto a la que no conozca. ¿Ok? Pero ya que sepan, ahora sí se me van a... ¿Por qué no programé, por ejemplo, para este router, por qué no programé un camino virtual a la 10 y a la 20? Primero, pues porque hay un puerto conectado a cada una. Es decir, las conoce. Entonces, ¿para qué darles programar? Para ellas que si conoces, es como si yo les digo, a ver, Efren, la dirección de su casa es tal. ¿Le di información valiosa a Efren? ¿Sí o no? Si yo a cada uno de ustedes les doy un papel donde les escribo la dirección de sus casas, ¿les estoy dando información importante y valiosa? ¿Sí o no? No, profe. No, porque No, porque ya la saben. ¿Sí? Ya saben ustedes su dirección. Entonces no les di algo importante. ¿Para qué programar caminos virtuales a redes que sí conocen? Pero si les doy una dirección de algo que no conocen, sí les di información valiosa. A lo mejor si les digo, aquí está la dirección de un lugar donde van a ir a una entrevista de trabajo. Ah, pues es un lugar al que muy probablemente nunca han ido, entonces sí les di información valiosa, porque lo desconocían. ¿Sí? ¿Problemas hasta aquí? No, profe. Perfecto. Suban por favor su PKT, ¿sí? Y en la siguiente sesión lo que vamos a hacer es, les voy a traer un ejercicio un poquito más rudo. Les voy a pedir que traten de replicarlo, cámbienle dominios IP y programenlo, que haya comunicación todo contra todo. ¿Sí? Fíjense, me atrevería a lo siguiente. Apáguenlo
agréguenle un nuevo Ethernet, un nuevo switch, otras 2 PCs. Y ahora el primer router ya desconoce a 2 redes LAN y el segundo sigue desconociendo solamente a una. Los programen el camino virtual para la otra. ¿Sí? Intenten hacer, experimentenle. Y la siguiente sesión yo les traigo un ejercicio un poquito más rudo para que lo resolvamos con enrutamiento estático. Obviamente también aquí podemos implementar PAT para que si yo me quiero comunicar de las amarillas a las azules, pues programo el PAT aquí en el primer router para que me oculte las IPs reales de las amarillas y viceversa. Y lo implemento también en el segundo router para que me oculte las IPs de las PCs azules. Pero primero tiene que estar enrutado todo antes de ocultar. Ese tipo de cosas vamos a hacer en la siguiente sesión. Miércoles y el jueves dicen que van a su práctica, entonces el viernes finiquitamos con esto. ¿Sale pues? Sí, profe. Entonces los veo el día miércoles. Dígame. Los veo entonces el día miércoles próximo. Gracias por haberse conectado. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Bye.